Capítulo 7. La ilustración del sermón. Usted no tiene, coumous, en sus sermones, se quejó el Dr. John Hall de un compañero predicador. Cristo enseñó que el reino de los cielos era, como, la levadura, como, un grano de mostaza. Usted nos dice lo que las cosas son, pero nunca nos dice cómo son. Los predicadores más eficaces, como el Señor Jesús, han sido maestros de la ilustración. Ellos muestran cómo son las cosas invisibles de Dios en el mundo visible alrededor nuestro. La mente humana está hecha para pensar en imágenes. Como un ejemplo, pido a menudo a los alumnos que piensen en una cualidad abstracta, tal como la belleza, y que escriban lo que piensen de la misma. Para algunos, es una persona, un escenario de la naturaleza, un cuadro, un edificio, o un auto, pero nadie ha sido capaz de pensar en la belleza sin pensar en alguna persona o cosa hermosa. Escogiendo cuidadosamente nuestras propias ilustraciones en nuestros sermones, podemos ayudar a la gente a entender nuestro mensaje. Ellos son capaces de ver el punto que estamos estableciendo. Lección 7. 1. El propósito objetivo 7.1. 1. Explicar el propósito de las ilustraciones del sermón. Lección 7.2. Las clases objetivo 7.2. 1. Identificar las diferentes clases de ilustraciones. Lección 7.3. Las fuentes objetivo 7.3. 1. Describir las fuentes de las ilustraciones del sermón. Lección 7.4. El uso objetivo 7.4. 1. Distinguir entre los usos correctos e incorrectos de las ilustraciones del sermón. Lección 7.5. El archivo objetivo 7.5. 1. Crear un sistema de archivo para las ilustraciones del sermón. El propósito. Lea Mateo 13:34, 35. Explicar el propósito de las ilustraciones del sermón. Las ilustraciones no son decoraciones agregadas para hermosear de otra manera una construcción muy simple, ni son rellenos incluidos para hacer tiempo cuando el sermón carece de sustancia. Ellas nunca pueden ser sustitutos de una sólida exposición y argumentación de la Biblia, ni debieran ser usadas para entretener a los oyentes durante un discurso aburrido sobre algún punto oscuro de doctrina. Las ilustraciones están destinadas a destacar la verdad, no a distraer a los oyentes de la verdad al atraer la atención de estos sobre sí mismas. Iluminación. La idea básica de la iluminación es arrojar luz sobre. Spurgeon comparó las ilustraciones con las ventanas en una casa. Cuanto más decorativas son, como las ventanas de vidrio pintado de las antiguas iglesias europeas, tanto más atraen la atención a sí mismas y menos usted puede ver a través de su luz. La ilustración debe servir al sermón esclareciendo las cosas oscuras. Si ninguna ilustración es necesaria, no incluya ninguna. Si la ilustración necesita ser explicada porque no es fácilmente entendida, reemplácela con otra mejor. Más vale no tener ninguna, que usar una que no es clara o que es confusa. De acuerdo al autor de su libro de texto de estudio independiente, ¿por qué Jesús usó parábolas? Muchas de las parábolas del Señor Jesús son introducidas por declaraciones tales como también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Aun si el punto no se da al principio, es obvio en la historia misma. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Interés. A través del sabio y cuidadoso uso de la ilustración, el predicador puede hacer contacto con la mente del que lo escucha en un punto de interés para los oyentes. Por ejemplo, una ilustración atlética ayuda al atleta a ver el punto. El sermón cobra vida porque el predicador y el oyente están sobre un terreno familiar. Suponga que esté predicando un sermón sobre el diezmo. ¿Cuál sería el propósito de una ilustración para este sermón? ¿Qué ilustración usaría usted? ¿Por qué sería necesario comprobar la exactitud de su ilustración? Obviamente, es esencial que revise la exactitud de los detalles de la ilustración. Si su analogía no es verdadera, el experto en su congregación puede no solo dudar de su historia sino también rechazar todo el sermón como falso. He hecho una práctica de no usar una ilustración a menos que pueda confirmar su exactitud con un experto. Aún los libros pueden estar obsoletos, especialmente en las ciencias físicas. Impresión. La vieja historia puede volverse aburrida si es repetida de la misma manera. Aún las verdades más preciosas pueden parecer triviales e insignificantes porque todos las han escuchado antes. Pero las ilustraciones claras y frescas pueden hacer que lo familiar parezca nuevo. Véase cómo el Señor Jesús muestra el amor de Dios por el pecador perdido en las 3 parábolas de Lucas 15. La persona que ha cerrado su mente mucho tiempo atrás al mensaje del Evangelio puede ser forzada a pensar de nuevo con una historia impresionante. Puede aún ser el punto decisivo en su vida. Recolección. Muy a menudo las personas recuerdan más las ilustraciones que cualquier otra parte del sermón.
Aunque ellos puedan olvidar su bosquejo de homilética y su argumento cuidadosamente balanceado, sus historias vivirán con ellos. Cuán importante es, entonces, que usted se asegure de que su ilustración lleve el punto del sermón tan claramente como sea posible. La historia puede ser memorable, pero sus oyentes deben conocer y recordar por qué usted la contó. Para ser memorable, la ilustración debe vivir. Las historias aburridas, contadas de una manera aburrida, son fácilmente olvidadas. El uso excesivo de los adjetivos, tales como el más grande, o lo más sorprendente, o fantástico, tiene un efecto decadente antes que emocionante. La ilustración debe ser también lo más breve posible. Es siempre más fácil recordar unas pocas cosas antes que un gran número de ellas. Cuanto más palabras utilice, tanto mayor será la posibilidad de que sus oyentes pierdan el punto de su historia. Si su ilustración no es entendible, sus oyentes fácilmente la olvidarán. Deje el lenguaje técnico a los expertos, y ponga su ilustración en palabras que cualquiera puede entender. Finalmente, si usted no puede recordar la ilustración clara y exactamente, no podría esperar que los demás lo hagan. Persuasión mencione por lo menos 3 propósitos de las ilustraciones del sermón. La prueba final del sermón y la ilustración es, ¿hace lo que debe hacer? La persuasión es la meta de cada sermón. Sus oyentes pueden rechazar sus argumentos y desdeñar sus exhortaciones, pero no pueden evitar ser conmovidos por las ilustraciones que usted describe en su mente. Véase cómo el rey David fue afectado por la historia hecha por el profeta Natán de la oveja del hombre pobre. La ilustración bien escogida es un servidor del mensaje que usted entrega. Las ilustraciones caen en 2 grupos, verbales y visuales. Observe la variedad de ilustraciones que caen dentro de la categoría verbal. Verbal: identificar las diferentes clases de ilustraciones. Las figuras del lenguaje pueden ser a menudo las más efectivas ilustraciones. Ellas se deslizan casi sin notarse, pero dan vida al sermón. El Señor Jesús es el maestro de la ilustración. Véase sus metáforas: a los fariseos, guías ciegos; víboras, o manada pequeña a sus discípulos. Véase también sus símiles: de Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O de su segunda venida, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las citas pueden apoyar efectivamente un punto que usted desea hacer. Puede inclusive usar las palabras de aquellos con los cuales usted no concuerda para proveer un contraste. Puede ver un ejemplo de esto en Mateo 5:31, 44. Al usar citas, sin embargo, asegúrese de estar citando exactamente y en el sentido en que lo intentó el orador original. Cuídese del hábito de citar. Y use solamente palabras de importancia de personas con alguna autoridad, especialmente en el tema sobre el cual usted los está citando. La mayoría de los predicadores tienen algunos autores favoritos o piezas de poesía favoritas. Cuídese de la constante repetición. Las anécdotas son historias, incidentes extraídos de la vida de otros, la nuestra propia, o imaginarios. La historia y las biografías están tan llenas de sucesos ilustrativos que un predicador no siempre necesita hablar sobre sí mismo y su familia. Las historias pueden ser analogías. Ellas también pueden ser parábolas, o aún fábulas. Asegurar que una historia es verdadera cuando no ocurrió precisamente de la manera en que usted la contó es mentir. Sangster aún advierte contra la historia verdadera que suena inverosímil. Usted no debe permitir que nada quite la atención del sermón mismo, ni siquiera la ilustración más estupenda. Visual: la ilustración visual más obvia del sermón es el predicador mismo. La manera que usa para presentar el material afectará la manera en que es recibida por los oyentes. El predicador eficiente predica con todo su cuerpo. Sus movimientos físicos, sus ademanes, aún las expresiones en su cara muestran su sermón. George Whitefield predicó el juicio eterno con una lágrima en su ojo. Si no parecemos estar conmovidos con nuestro tema, no podemos esperar que nuestros oyentes lo estén. Ellos nos están observando a través de la presentación del mensaje. La presentación verbal del sermón puede ser también realzada por el uso adicional de ayudas visuales, tales como objetos, cuadros y diagramas. Algunos eruditos creen que el Señor Jesús podía ver al labriego trabajar mientras él contaba la parábola del sembrador, o que él sostenía una semilla de mostaza, o caminaba a través del templo cerca de la escultura de la vid cuando estaba hablando sobre la vid verdadera. Mostrando un verdadero objeto, el efecto dramático del punto puede ser intensificado.
Aún los milagros de sanidad pueden ilustrar y confirmar el mensaje que predicamos al demostrar la actitud de Dios hacia las necesidades humanas. Escoja una ilustración visual apropiada para cada título de sermón y texto. A. Lecciones del tabernáculo. B. Deja que tu luz brille. C. La armadura de Dios. D. El amor en acción. El uso que hacen los misioneros de proyecciones y películas es común y muy efectivo. Los cuadros, mapas, pizarrones o arte en luz negra, o los extractos de un DVD pueden también ser usados para reforzar el impacto del sermón. Nuestros oyentes pueden literalmente ver lo que estamos diciendo. Sin embargo, no hay sustituto para el contenido profético y ungido. Particularmente en una situación de enseñanza, los diagramas son valiosos para demostrar la relación entre los diferentes puntos del mensaje. Aún un simple bosquejo en la forma de una hoja para entregar o escrito en el pizarrón, una transparencia o una presentación de PowerPoint, puede ayudar a los oyentes a seguir los puntos a medida que son hechos. Los estudios históricos y proféticos pueden ser grandemente enriquecidos a través de cuadros de tiempo claros. La clave de la diagramación exitosa es la simplicidad. Cuanto más fácil sea seguir su ayuda visual, tanto mejor será entendida. Como con cualquier ilustración, es mejor presentar las cosas claramente. Las fuentes: lea Salmo 19:1, 4, Jeremías 18:1, 6, 1 Corintios 10:1, 11. Describir las fuentes de las ilustraciones del sermón. Alguien urgió a W. E. Sangster cuando era un joven predicador a obtener 2 libros que lo ayudaran a preparar sus sermones, 500 Sermon Outlines, y 6,000 Moral and Religious Anecdotes. Aunque esta recomendación pudiera parecer simplificar el proceso de encontrar ilustraciones, desdeña el hecho de que las tales tienden a ser impersonales e inventadas. Tales atajos a la preparación del sermón no tienen lugar en la biblioteca del predicador que intenta entregar la palabra del Señor. La ilustración debe ser tanto la palabra de Dios al corazón del predicador como el resto del sermón. Cuanto más abiertos somos a la dirección del Espíritu Santo en la preparación del sermón, tanto más rápido vendrá esa dirección. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Como predicadores, debemos cultivar ojos que ven y oídos que escuchan. Las ilustraciones están en todo lugar. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios traerá la ilustración a usted o le dirigirá a la ilustración, pero la ilustración se volverá parte de usted. Literatura: de toda la literatura que trata los problemas de la vida, ninguna sobrepasa a la Santa Biblia. Pocos de nuestros oyentes están realmente familiarizados con la Biblia a pesar de nuestros muchos alientos a leerla. Usar los incidentes de la Biblia para ilustrar nuestros sermones puede enviar a nuestros oyentes a casa determinados a leer tales historias por sí mismos. La mayor ventaja, sin embargo, en usar las ilustraciones de la Biblia radica en su autoridad divina. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, escribió el apóstol Pablo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Dios quiere que usemos la Biblia como ilustración. El Señor Jesús usó los incidentes del Antiguo Testamento para ilustrar sus sermones, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Probablemente la próxima fuente literaria más fructífera de ilustración sea el periódico. Como nuestros oyentes tienden a estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, usted puede mostrarles cómo los sucesos actuales encajan con las enseñanzas de la Biblia. El problema es que las noticias de hoy se convierten en la historia de mañana y puede hacer que su sermón parezca atrasado a menos que usted mantenga su material fresco. Gracias a la Internet, es posible accesar los periódicos en línea, mantenerse al día de los sucesos, y conseguir noticias a la hora de otros medios noticieros. Tome un tiempo para considerar los recursos literarios que usted tiene. Mencione algunos ejemplos específicos que le gustaría usar como ilustraciones para sermones. Los libros, especialmente si son bien conocidos por sus oyentes, a menudo proveen ilustraciones sólidas. La biografía es probablemente la más valiosa. Nada ilustra la vida como la vida misma. Aun si los personajes no fueren santos, podemos aprender lecciones de las experiencias de sus vidas. Las autobiografías bien escritas pueden ser útiles también, pero evite el sensacionalista y sórdido Mi perversa vida. Busque aquellos que dan un relato equilibrado, que manejan bien el material, y presentan el tema de manera interesante. Ya que muchos libros están disponibles en la Internet, un buen motor de búsqueda puede avanzar su investigación para ilustraciones de temas específicos.
Se debe tener cuidado en evitar citas o anécdotas fuera de contexto que por casualidad contienen su frase escogida. Experiencia. Las parábolas del Señor Jesús son ejemplos claros de cómo ver las verdades espirituales en las cosas comunes de la vida. El predicador debe aprender cómo observar la vida. A menudo el mensaje de Dios venía a los profetas a través de las cosas que veían. Algunos predicadores llevan una libreta para tomar notas con ellos para registrar sus observaciones que de otra manera serían olvidadas. Sus intereses personales normalmente determinan las cosas que usted nota al principio, pero una vez que comience a observar la vida estará más alerta. Usted será más sensible al impulso del Espíritu Santo. Una palabra de precaución es necesaria en relación a las experiencias personales y los incidentes familiares. Nadie está tan interesado en usted y su familia como usted lo está. Si su sermón está lleno de referencias personales, usted dará la impresión de ser un egocéntrico. Un diácono se lamentó de que la peor cosa que hicieron fue enviar de vacaciones a su pastor a la Tierra Santa. Pensamos que enriquecería su ministerio. Pero ahora él no puede abrir la Biblia sin recordar su visita a este o aquel lugar bíblico. Una referencia personal de cuando en cuando está bien porque muestra que usted está en contacto con la vida real, pero manténgalo ocasional. Nombre todas las fuentes que usted pueda para las ilustraciones del sermón. Cualquiera que sea la fuente de nuestras ilustraciones, debemos asegurar que sean verdaderamente nuestras, formadas y moldeadas al ser parte de nuestra vida. Es solo cuando ellas nos revelan una verdad divina que tienden a revelar la misma verdad a nuestros oyentes. El uso apropiado. Distinguir entre los usos correctos e incorrectos de las ilustraciones del sermón. Hay un tiempo correcto en el sermón para cada ilustración, así como hay una ilustración correcta para cada punto en el sermón. Este elemento de tiempo es esencial si la ilustración ha de tener el máximo efecto. El sermón debe fluir naturalmente a la ilustración y de ella misma. Si rompe el fluir, suprímala. Pregúntese si la ilustración introduce o eleva el asunto, si esclarece o ilumina los temas, o si propone o señala en la dirección de una solución. Esto lo ayudará a determinar el lugar apropiado para cada ilustración. Si usted no está seguro si una ilustración es adecuada o no, será mejor que la deje fuera. No la introduzca con un "no estoy seguro si esta historia ilustra el punto o no". Si como el predicador usted no lo sabe, ¿cómo puede esperar que sus oyentes lo sepan? Exacto. Aunque hay un lugar para la historia imaginaria en la predicación, las ilustraciones no deben ser otro término para las mentiras. Usted debe a sus oyentes y a su maestro ser tan exacto como sea posible al relatar incidentes y reproducir citas. Si no recuerda los detalles, no use la ilustración. Usted debe tratar lo mejor que puede en la revisión de los detalles y anotarlos en su depósito de ilustraciones para que sepa de dónde vino la información. Lo que el Dr. Sangster llama una de las más comunes deshonestidades en el púlpito es describir incidentes de la experiencia de otros como si le hubieran pasado a usted. Ese tipo de engaño será ciertamente desenmascarado y usted será desacreditado. Aun si parece que nadie sabe la verdad, la mayoría de las personas saben cuando se les está mintiendo, y pierden confianza en su predicador. Variado como hay tantas maneras diferentes de ilustrar los sermones, usted nunca debe aburrir a sus oyentes con una dieta continua de citas, reminiscencias o versos de himnos conocidos. Usted no solo puede variar la fuente y el tipo, sino también el ánimo de sus ilustraciones. Utilizando cuidadosamente ilustraciones chistosas, tristes, desafiantes y edificantes, usted no aburrirá a sus oyentes. No hay necesidad en anunciar que usted está por ilustrar o pedir permiso. Podría ilustrar, o déjenme ilustrarles, solo hágalo y sorprenda a todos. Parco. No hay regla sobre cuántas ilustraciones usted debe tener para cada sermón o para cada punto de un sermón. Como el principal propósito de la ilustración es iluminar, donde quiera que se necesite luz extra es el lugar para una ilustración. Algunas partes del sermón son lo suficientemente claras y cumplen bien su cometido sin ilustraciones. En otros lugares usted puede usar varias para destacar diferentes aspectos de la verdad. Una nota de precaución es necesaria con relación a llenar un sermón con estadísticas o contenido tecnológico diseñados para impresionar a los oyentes. Recuerde que hay mentiras grandes y estadísticas. No todas las estadísticas son válidas o su interpretación no es válida. Por ejemplo, las estadísticas no prueban que el 50% de matrimonios en Norteamérica terminan en divorcio cada año, sino que ocurren 2 veces más divorcios que matrimonios cada año, un resultado bastante distinto. Describa brevemente cómo ilustraría cada uno de los siguientes temas: el costo del discipulado, la amistad, el perdón, un espíritu amargado, la tentación y la persistencia.
Llenar un sermón débil con una abundancia de historias interesantes podría entretener, pero no puede sustituir la exposición sólida de la palabra de Dios. Recuerde que es la palabra de Dios la que trae vida. El archivo La necesidad. Lea Mateo 13:51-52. Crear un sistema de archivo para las ilustraciones del sermón. Pocas personas pueden recordar todo lo que han leído o lo que han hallado en la vida. Aún los incidentes inolvidables de ayer pueden ser olvidados hoy. El obispo quedó sorprendido al escuchar a un joven predicador declarar: los días más felices de mi vida fueron pasados en los brazos de la mujer de otro hombre, mi madre. El siguiente domingo el obispo intentó usar la misma declaración alarmante. Los días más felices de mi vida los pasé en los brazos de la mujer de otro hombre. Hizo una pausa recorriendo su memoria, pero no puedo recordar quién era ella. Recordamos mejor a través de la constante repetición, pero los predicadores deben usar material fresco en sus sermones. Necesitan algún medio para guardar sus ilustraciones listas para cuando el mensaje lo requiera. El sistema. La mayoría de los predicadores desarrollan un sistema de libretas en el que registran sus ilustraciones, sea escribiéndolas por completo con los detalles de su fuente, tiempo y lugar, o anotando el libro y número de página donde la ilustración puede ser hallada. Como usted multiplicará libretas de notas a través de los años, necesitará desarrollar un índice por temas. Usted podrá entonces encontrar fácilmente cada ilustración. Este mismo método básico puede ser adaptado fácilmente para ser almacenado en una computadora. Las notas relacionadas a ilustraciones de su agenda electrónica pueden ser transferidas a su computadora en un formato más extenso, usando el ejemplo abajo como modelo. Una vez más, sin embargo, recuerde hacer una copia extra de su material, o puede perder todo en su disco duro si este falla. Algunos predicadores escriben por completo cada ilustración en tarjetas y las archivan por orden alfabético según la palabra clave del tema. Yo hallé ese método demasiado caro en tiempo y dinero. Prefiero usar una libreta de hojas sueltas con cada tema en una página en blanco por orden alfabético. Cuando la página está llena, una adicional puede ser insertada sin interrumpir el orden. Si una ilustración encaja bajo más de un tema, una simple referencia cruzada puede ser incluida, tal como expiación. Esto no solo es más fácil de mantener, sino que también usted no necesitará de un índice de temas. Su material está en orden de tema. Ilustraciones de sermón, tema, fuente, tiempo, lugar. Si usted no tiene todavía un sistema para archivar ilustraciones de sermones, empiece uno ahora. Establezca un plan que funcione para usted. Use las sugerencias dadas en esta lección para ayudarle a organizar sus ideas. Los recortes de periódicos y revistas pueden ser fácilmente guardados en sobres grandes. Usted puede marcar estos sobres según el tema y registrarlos en su libreta de temas con unas pocas palabras clave que le recuerden los contenidos. Como las ilustraciones a menudo se vuelven obsoletas, especialmente los recortes de periódicos, usted necesitará revisar su depósito periódicamente y extraer lo inútil. Cualquiera que sea el sistema que usted adopte, necesita ser funcional para usted, y no debe distraerlo de su principal tarea de ministrar. La tarea de hacer viva la verdad es una que ningún predicador puede permitirse el lujo de descuidar. Nuestra meta es llevar a nuestros oyentes a Dios no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder.